Hola, hemos estado discutiendo en los dos videos previos a este, o tres, creo que son tres videos, sobre la velocidad de las rotaciones. Hemos estado hablando de los sistemas de referencia giratorios, de los sistemas de referencia móviles. Hemos calculado la velocidad que se observaría en un sistema giratorio, que tiene un término adicional a la velocidad en los sistemas que nada más se están trasladando con velocidad constante o sistemas de referencia inerciales, y hemos visto cómo podemos transformar nuestra interpretación cinemática en una interpretación geométrica simplemente utilizando la regla de la cadena de la diferenciación, y reencontramos, al menos para el caso de dos dimensiones, que fue el único que vimos, las fórmulas de Frenet-Serret, y como es una circunferencia que está dando vueltas, pues lo que era hacerle movimiento circular, lo que era la magnitud del vector de velocidad angular, que como sabemos es normal al plano de la circunferencia, pues ese vector se transforma en la curvatura, que pues no es un vector, en este caso no, es un escalar, que la identificamos con el inverso del radio de la circunferencia. Pero bueno, para rematar la situación, pues ahora toca calcular la aceleración. Cuando se ve la cinemática, pues no nos quedamos únicamente en la velocidad, sino que rápidamente, en cuanto tenemos los resultados para la velocidad, pasamos sin dudarlo a la aceleración. Y en el caso de los sistemas giratorios, pues vamos a escribir la ecuación de Newton, porque si tenemos la aceleración, pues ya estamos en la dinámica, ya podemos escribir la ecuación de la dinámica. Vamos a escribir la ecuación de Newton en sistemas de referencia giratorios, que son un caso de los sistemas de referencia inerciales. Diría yo, el caso más importante, porque pues un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia que está acelerado. Y cuando se gira, cuando hay un giro, hay varios efectos de ese giro que vamos a ver ahora, muchos efectos, varios efectos de ese giro, y que surgen pues una vez que tenemos clara nuestra formulita que hemos ya deducido en la ocasión anterior. Voy a hacer pues un rápido resumen y voy a ponerle un título a esta charla. El título pues es obvio, el título es Segunda ley de Newton en sistemas giratorios. Segunda ley de Newton en sistemas giratorios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo voy a borrar para tener espacio y escribir más. Entonces, como ya lo he dicho, nosotros vamos a localizar un punto. Vamos a localizar un punto con ayuda de un sistema de referencia. Aquí lo voy a poner x, y más y, j. Estamos en dos dimensiones, pero pues el resultado va a ser válido para más dimensiones. X, y más y, j. Estos son y j son sistema rotante. Sistema rotante. Están rotando con velocidad angular. Velocidad angular omega. Eso es lo que está pasando con estos vectorcitos. ¿Cómo los escribíamos? ¿Cómo nos dábamos cuenta que son un sistema rotante? Bueno, pues escribíamos las ecuaciones que satisfacen, que son estas. Estas son las ecuaciones que satisfacen nuestros vectorcitos y que ya dedujimos en las ocasiones previas. Con ayuda de estas, nosotros podemos calcular la velocidad directamente desde esta por diferenciación. No tiene mucho caso entretenernos demasiado en volver a hacerlo, ya lo hicimos. Simplemente voy a colocar aquí el resultado. Cuando hacemos la diferenciación, tenemos que la velocidad en el sistema rotante, aquí le voy a poner otro símbolo, creo que en la ocasión anterior usaba una T, la velocidad en el sistema rotante, lo voy a poner un poquito más abajo. La velocidad en el sistema rotante va a ser no otra cosa que la velocidad en el sistema no rotante, que le pongo V0, aunque la estamos viendo en el sistema rotante, más omega cruz R. Esa es la fórmula que tenemos. Ahora vamos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, pues vamos a hacer lo siguiente. Simplemente diferenciamos aquí. Y uno diría, es un paso muy facilito. Pues sí, es un paso realmente muy fácil. Vamos a hacer la derivada con respecto de t de esto. Se aplican las mismas reglas que si fuesen
escalares, omega cruz de R de T. Ya sabemos que este vale pues esto. Entonces podemos escribir esto de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así y les diré ahora por qué no cambio inmediatamente esto por una aceleración más de omega de T cruz R más omega cruz B0 más omega cruz R. Ya aquí vemos resultados, nuevos resultados, ya se está haciendo largo. Esta de aquí, pues esta de aquí también tiene dos partes, miren, tiene la parte en la que vamos a diferenciar, voy a recordar aquí, esta B0, pues obviamente la podemos poner así, está escrita en el sistema de referencia móvil, por lo tanto cuando hacemos la diferenciación, también debemos diferenciar los vectorcitos. Y cuando diferenciamos esos vectorcitos, pues esto nos va a quedar como una aceleración 0 más omega cruz la velocidad 0. Así. Más de omega de T cruz R más omega cruz B0 más omega cruz R. Acá una cosota largotota. Bueno, ahorita la vuelvo a escribir. Ya no necesitamos esto. Ya tenemos nuestra aceleración. Ya la calculamos. La voy a escribir aquí para que se vea claramente. Entonces, la aceleración en el sistema rotante, aquí la voy a escribir. La aceleración en el sistema rotante va a ser esta aceleración 0 más 2 veces omega cruz B0 más la derivada del vector velocidad angular cruz R, esta es la aceleración angular, más omega cruz R. Estos son los efectos. Este efecto se llama aceleración de Coriolis. Aceleración de Coriolis. Coriolis, dan ese nombre. Aquí tenemos la aceleración centrípeta o centrífuga. Aceleración centrípeta, dependiendo del signo, centrípeta. Aquí estoy suponiendo que es una aceleración que va pues hacia el centro, que es una aceleración que va hacia un centro. Entonces tenemos esto y esta pues es la aceleración angular. Entonces ya tenemos la forma de escribir la ecuación de Newton. Vamos a borrar todo esto y vamos pues a escribir la ecuación de Newton. La voy a escribir aquí abajito. Vamos a escribir la fuerza en el sistema de referencia móvil. Pues vamos a escribir la fuerza en el sistema de referencia móvil. Aquí la voy a empezar a poner. Está la fuerza en el sistema de referencia móvil. Y pues por supuesto va a ser igual a masa por aceleración. Esta es la aceleración que, bueno, pues es la aceleración en el sistema de referencia que no está sujeto a todos los otros símbolos, a todos los otros efectos, más 2m omega cruz B0, la aceleración de Coriolis, más de omega de T cruz R, más toda, aquí una m, más m omega cruz R. Ahí tenemos pues la ecuación de Newton en un sistema de referencia inercial. Como se puede ver, aparecen muchas fuerzas adicionales. Esta es una fuerza, esta será otra fuerza y esta será otra fuerza que ya hemos estado identificando. No sé yo por qué no se escribe la ecuación de Newton en un sistema de referencia giratorio si esencialmente no es más complicada que el sistema de referencia que no es, digámoslo así, que no es giratorio. El sistema de referencia fijo no es mucho más complicado que el sistema de referencia que está en movimiento. Vean ustedes, pues, todo lo que aparece. Todas estas son fuerzas y las podemos pasar para acá. Vamos pues a escribirla de otra manera. Siempre hay que escribir las cosas de 1000 maneras distintas. Todo esto lo vamos a pasar. Vean, noten que si el sistema no está girando, este vector me dice o me indica que hay giro,
Entonces, si este se hace 0, este término y este término se anulan y nos queda la ecuación de Newton en el sistema de referencia fijo. Entonces, cuando omega es 0, podemos ver de inmediato, si omega es igual a 0, no hay giro, y la ecuación de Newton, pues me va a quedar en el sistema de referencia fijo. Este 0 que le pongo aquí simplemente indica que la fuerza la estoy expresando ya en el sistema de referencia fijo porque como no hay giro, pues los vectores están pues completamente en reposo. Ahora, cuando empieza a girar, entonces para que se vea todo lo que cambia, pues va a estar la fuerza, una serie de fuerzas que estén actuando allí en el sistema y va a estar sujeto a otra fuerza aquí, que es esta, la aceleración de la fuerza de Coriolis, le vamos a llamar, esta es la fuerza de Coriolis, menos aquí tenemos otro término, todo esto, menos m omega cruz r, que es la aceleración centrípeta. Y todo esto es fuerza, es igual a masa por aceleración. Ahí está. Todo esto son fuerzas, la podemos interpretar así, todo esto son fuerzas. Entonces nosotros podemos escribir, acá poniéndole un símbolo bonito, podemos escribir que tenemos la fuerza rotante, va a ser igual a masa por aceleración. Esta es la aceleración que se escribiría, está escrita por supuesto en el sistema de referencia móvil, pero con el 0 indico que pues es la fuerza que actúa o la aceleración que actúa en el sistema de referencia fijo también. Entonces nosotros tenemos que esta sería la ecuación de Newton. Como ven, lo único que va a cambiar es el añadido de todos estos términos. Todos esos términos, sí, por supuesto, con esto ahí colocado, pues ya tenemos una ecuación que vale también para sistemas de referencia que están girando y no nos tenemos por qué limitar. Yo no sé por qué nos tendríamos que limitar a sistemas de referencia que no están girando. Estas fuerzas se les llama en ocasiones fuerzas ficticias. Un nombre pues desafortunado, bastante desafortunado que se les llamen fuerzas ficticias porque cualquiera que haya sufrido o que haya estado en una curva, cuando el automóvil va tomando esa curva muy rápido, pues va a sentir inmediatamente esta de aquí, esa fuerza de ahí que va a sentir que lo jala hacia afuera. Entonces, pues diría uno, de ficticias tienen muy poco. Esto cuando este término aparece cuando el vector velocidad angular varía y este tiene que ver con la aceleración angular. Y como ya dije, esta es la fuerza de Coriolis, la que genera un movimiento como de vaivén, como una cicloide, como una hipocicloide. Cuando imaginen que tenemos un disco, este es el disco, y que algún puntito está girando por aquí, pues las curvas que va a hacer son más o menos de este estilo. Así más o menos saldrían las curvas por el efecto de este término. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, podemos despreciar este y podemos despreciar este porque, vean, aparece dos veces omega. Este es un efecto de segundo orden. Este es un efecto de cuando está variando el vector. Y este es un efecto directamente relacionado al vector velocidad angular, efecto de primer orden, efecto de segundo orden y efecto ya de la aceleración angular. Podemos despreciar estos, este porque es de segundo orden y este porque suponemos que este vector es constante y quedarnos únicamente con este término. Entonces, cuando nos quedamos únicamente con este término, pues vamos a encontrar algo que pues ya es muy, muy conocido. Vamos a verlo, vamos a hacer una última analogía antes de cerrar esto, porque esas analogías son muy interesantes. Entonces, voy a poner aquí, despreciamos, porque nos gusta despreciar efectos de orden 2, y suponer vector velocidad angular constante. Entonces, bajo estas condiciones, la ecuación que uno tendría que resolver es del siguiente estilo. A ver si se les hace conocida. Yo creo que
sí se les va a hacer conocida. Vean la ecuación de Newton cuando hacemos cuando despreciamos esos efectos. ¿Esta ecuación a qué se parece? Bueno, les voy a recordar algo. Vamos a escribir MA0 en un sistema de referencia fijo. Aquí pues no va a ser necesario que esté girando. Un sistema de referencia fijo y vamos a poner aquí Q, E, este es el campo eléctrico, y vamos a poner QC, B cruz B. Como pueden ver, estas son las ecuaciones para el campo electromagnético. Esta es la fuerza de Lorentz. Esta es la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz de la teoría electromagnética. Esta de aquí. Este es el campo eléctrico y este es el campo magnético. Esta es la velocidad de la partícula. Este efecto, entonces, la aceleración de Coriolis, produce un efecto similar al que produce este término. Y todos saben qué efecto produce ese término. Ya lo hemos, bueno, todos los que llevaron ese curso de teoría electromagnética saben que esto produce esas espirales que les decía de ese estilo. Entonces, ese es el mismo efecto que nos va a producir la parte esta, la aceleración de Coriolis. Y vean que podemos hacer una muy bonita analogía, Inmediatamente debemos de notar que cuando entra en juego el campo magnético, va a haber un efecto de rotación sobre las partículas. Una partícula que está sometida, en este caso vamos a despreciar, porque en el caso de una partícula cargada que se acelera, pues hay una reacción de radiación y no la estamos considerando aquí. La estamos despreciando, le estamos suponiendo también que la reacción de radiación pues es un efecto de orden 2 en la carga. Entonces, pues lo despreciamos y dejamos únicamente esta parte. Y suponemos que la partícula está sujeta únicamente a la fuerza de Lorentz, que no hay reacción de radiación. Entonces, una partícula sometida a la fuerza de Lorentz, inmediatamente vean la analogía, estamos viendo que el campo magnético actúa como un vector velocidad angular. Entonces, vean qué bonita analogía. Un campo, una partícula cargada sometida a la fuerza de Lorentz es lo mismo o es isomórfica, al menos desde el punto de vista de sus soluciones, a una partícula que está sometida a un sistema de referencia que está girando en sus efectos a primer orden. Entonces vean ustedes que por eso es importante, muy importante, conocer bien los efectos. Aquí, pues, podemos decir que habría ese tipo de analogías, como cuando hacen las analogías entre, ya ven que hay una analogía muy conocida, que se hace muy comúnmente. Esta analogía yo casi no la veo en los libros de texto, esta analogía que acabo de hacer, casi no la veo en los libros de texto. Los libros de texto pues a veces son muy parcos en este tipo de situaciones, y la única analogía que nos hacen entre un sistema mecánico y un sistema electromagnético es esa analogía de resortes con circuitos. ¿Por qué nos hacen esa analogía? Porque ya saben ustedes, un circuito que tiene inductancia, capacitancia y resistencia es como un sistema mecánico que tiene viscosidad, que tiene fricción. Entonces, porque la ecuación diferencial es muy similar, y hacen tablitas donde hacen analogías entre un circuito, ¿cómo se denominan esos circuitos? Inductivo, capacitivo y resistivo, LCR, creo les dicen, LCR, esos circuitos, por los símbolos. L para la inductancia es el coeficiente de inductancia, C es la capacitancia y R la resistencia. Entonces un circuito que tiene inductancias, capacitancias y resistencias es isomórfico por la ecuación diferencial que lo describe a un sistema mecánico que tiene fricción y además que tiene forzamiento. Vean ustedes aquí en este caso, cuando consideramos en la aproximación que les he comentado, podemos ver que el campo magnético provoca un efecto de giro, de inmediato lo vemos. Y bueno, es siempre interesante estas analogías porque nos arrojan luz sobre lo que en ocasiones parece muy abstracto. Estas analogías eran muy comunes en el siglo XIX y se hacían, bueno, prácticamente en todos los libros. Yo me acuerdo de uno de hidrodinámica,
Bassett, el libro de hidrodinámica de Bassett, en donde se la pasa haciendo analogías entre el fluido, las ecuaciones de la mecánica de fluidos y las ecuaciones de la electrodinámica, de la electrodinámica de Maxwell, la novedad a finales del siglo XIX. Yo creo que no tenemos ya conciencia, porque hoy día la electrodinámica se ha vuelto el núcleo de la física teórica contemporánea y se enseña a diestra y siniestra por todos lados. Yo creo que no tenemos hoy día ya una conciencia histórica de lo novedosa, de lo maravillosa que era la teoría de Maxwell a fines del siglo XIX. Ya esa conciencia histórica pues se nos ha ido, se nos ha trivializado. Pero bueno, a veces hay que recuperarla. Muchísimas gracias. Nos vemos.